Alguien dijo, o alguien me dijo, hablas mucho de la fe. Claro que tengo que hablar mucho de la fe, porque toda la escritura trata de ese tema, de la fe. Si tú ves el libro de Génesis, la fe, y todos los libros hablan de hombres y mujeres que vivieron por fe. El Nuevo Testamento también habla de la fe. Muchos recibieron por fe una sanidad, una liberación, y lo recibieron por fe. Y en estos tiempos, todos nosotros te vas a dar cuenta que es por fe. Vivimos por fe, vivimos creyendo en lo que Dios dice. Mucha gente, por creer o moverse en fe o por practicar su fe, en estos tiempos también han visto sanidades, milagros financieros, milagros de diferentes maneras, porque creyeron, vivieron por fe. En las Escrituras tú vas a encontrar que muchos recibieron o obtuvieron una victoria, una respuesta, un resultado, porque creyeron, pusieron su confianza en Dios. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, solo tenemos que entender ¿qué es la fe? Ahí está la clave, entender qué es la fe. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos qué es la fe? Entonces no veremos a Dios moviéndose a nuestro favor. Por eso es tan importante entender la fe en Dios, la fe en lo que Dios dice en su palabra. Muchos dicen, es que yo no tengo fe. Algunos dicen, es que yo no tengo la fe que tú tienes. Eso es falso, eso es mentira. En el libro de Hebreos capítulo 12, enseña que a nosotros, a los creyentes, estoy hablando a los creyentes, a los que se convirtieron, a los que se arrepintieron, se nos ha dado una medida de fe. Y a través de las Escrituras, yo puedo entender que en el momento cuando el Espíritu Santo viene al hombre que se arrepintió, tiene la fe de Dios. Porque si el Espíritu Santo está en uno, es la fe de Él, o es la fe a través de Él que recibimos. O hay esta expresión que muchos dicen, es que yo no tengo amor. Ya tienes el amor de Dios, por eso dice en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tenemos la paz, la paciencia, la bondad, dominio propio. Todo lo que es de Dios está en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a manejar nuestra fe en todo tiempo. Aún el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Efesios, cuando habla en el capítulo 6, desde el verso 11, 12 para adelante, y él comienza a hablar acerca de la armadura de Dios. Pero él sobresalta estas palabras. Dice, y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe y la espada, dice. Está hablando que en momentos difíciles, complicados, el creyente, el que es de Cristo, no es para el que no es de Cristo, esto es para el que es de Cristo porque tiene a Dios en su espíritu. Entonces, tomad el escudo de la fe y la palabra que es el espíritu. Entonces está hablando de dos armas que siempre tenemos que usar. Hizo una comparación con un soldado romano, en el cual este soldado, sus armas de defensa o de ataque es el escudo
y la espada en esos tiempos. Entonces está citando que nosotros los creyentes tenemos que usar esas armas. Son armas espirituales poderosas. Muchos, por entender qué es usar las armas espirituales, no hablo de armas terrenales, sino que Pablo hizo una comparación nada más para entender que todo creyente debe de usar sus armas. Todo creyente nacido de nuevo tiene armas, que es la fe que proviene de Dios, y la palabra, que es una espada. Ya tú imagínate para qué se usa estas armas. Si tú te pones a analizar, los romanos en esos tiempos usaban el escudo para protegerse del ataque del enemigo. Y muchas veces el escudo era como un arma también para golpear al enemigo. Nosotros, a través de estas armas que son espirituales, que es la fe y la palabra, entonces operamos. Por eso es que Dios nos enseña a cómo operar o a cómo usar nuestras armas espirituales. Entonces, es tan sencillo. Te pondré un ejemplo. Si tú de repente estás atravesando un problema y tú dices creer en Dios, entonces tu fe va a hablar palabras de vida, palabras que van a traer solución. Ejemplo, si tú estás pasando una enfermedad o contraíste o te detectaron una enfermedad, entonces generalmente el que no tiene la palabra, ¿qué hace? Se derrumba, ya comienza a creer lo peor porque no tiene la palabra, aunque ya está en su espíritu. Ese creyente ya tiene las armaduras, pero por desconocimiento, ¿qué hace? Comienza a creer lo malo. Si le detectaron una enfermedad de repente que no tiene solución, entonces el creyente que es de Cristo, por no tener las enseñanzas, comienza a creer que se va a morir y se muere. Pero no es así con los que tienen las armas, con los que conocen la palabra o entienden la palabra. Entonces, a cualquier persona, por X razones, le puede venir una enfermedad o pueden detectarle por X razones de repente una enfermedad incurable. Entonces, los que tenemos la palabra o los que creemos cómo funciona la fe, entonces comenzamos a usar nuestras armas. Jesús dijo, con el corazón se cree, la fe está en el interior. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a hablar, no palabras de muerte, sino comenzamos a hablar palabras de vida, palabras de salud. Entonces comenzamos a citar palabras, lo que dice las Escrituras. De nuestra boca, de nuestro interior, comenzamos a generar salud, donde de repente la realidad dice hay enfermedad. Y es por eso que Jesús dijo bien claro, y ahí citó Jesús, en Marcos 11, 22 y 23. Ahí está hablando Jesús de lo que habla Pablo. Dijo así: tened fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, si tú confías en Dios, dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere. Ahí está la clave. Creyere. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ¿qué es el creyente? Comienza a usar sus armas. Estoy sano en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo mi cuerpo está sano en el nombre de Jesús. Y si tú no dudas, entonces esa palabra va a manifestar la palabra que Dios establece, que por su llaga somos nosotros curados. Y no solamente se refiere en cuanto a una enfermedad. La misma fe, la misma palabra que es el Espíritu, la palabra, entonces también lo puedes usar en cualquier arma si tú verdaderamente tienes comunión con Dios. Por eso todo creyente debe de escuchar, debe de escudriñar, debe de enterarse qué es lo que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Todos debemos de crecer en esas áreas y veremos las maravillas de nuestro Señor.